La sabiduría que convierte la plata en oro. Había un hombre que, aun rodeado de riquezas, sentía que su oro se deslizaba entre sus dedos como arena. Hasta que, una noche de insomnio, encontró en las antiguas páginas del libro de Proverbios las palabras de un rey que, milenios atrás, ya dominaba el arte de multiplicar lo que tenía. Salomón no solo fue el hombre más sabio de su tiempo, fue un maestro de la prosperidad. Y sus lecciones, grabadas en rollos de pergamino, aún brillan como lámparas para quienes saben ver. La primera lección llegó como un soplo: el perezoso no desea nada y no logra nada, pero el diligente prospera. No se trataba de trabajar hasta el agotamiento, sino de avanzar con un propósito. Salomón observó los hormigueros y vio en ellos un reino en miniatura. Cada hormiga llevaba su carga sin quejarse, y el hormiguero nunca conoció la escasez. Así, el hombre entró al día siguiente con un nuevo ritmo. Cada tarea, por pequeña que fuera, era un grano sembrado. Entonces comprendió que la riqueza del sabio es su corona, pero no la riqueza que se muestra, sino la que se construye en silencio. Salomón negoció con Tiro, Egipto y Saba, pero nunca dependió de un solo camino. Se diversificó como quien planta trigo, viñas y olivos en el mismo campo. Si las heladas se llevaban una cosecha, las demás sustentarían el año. Luego, el hombre dividió sus recursos, parte en tierras fértiles, parte en comercio, parte guardada como reserva para inviernos inesperados. La tercera lección dolía como un cuchillo: el que retiene el trigo, maldito entre el pueblo. Salomón sabía que la avaricia es una prisión con barrotes de oro. Quienes cierran sus graneros por miedo al hambre acaban pudriendo lo que tienen. Así, el hombre empezó a sembrar no solo tierra, sino también personas. Se lo prestó a un joven talentoso, invirtió en un taller de herrería y vio que, como semillas, esos valores regresaban multiplicados, a veces en monedas, a veces en lealtad. Pero la verdadera prueba llegó con la cuarta lección: la sabiduría es mejor que las joyas. Salomón no acumuló conocimientos por vanidad, lo usó para predecir tormentas. Cuando los comerciantes de Saba hablaron de sequías inminentes, él ya se había abastecido de agua y cereales. El hombre empezó a estudiar los ciclos, cosechas, impuestos, estados de ánimo de los gobernantes. Aprendió que quienes entienden las estaciones nunca se dejan sorprender. La quinta revelación fue un susurro: el hombre íntegro camina seguro. Salomón rechazó sobornos y pesas falsas en balanzas, incluso cuando le costaban negocios. La confianza que construyó valía más que cualquier beneficio inmediato. El hombre comenzó entonces a cumplir cada acuerdo, incluso aquellos que nadie supervisaba. Y, como un río que atraviesa la piedra, su reputación abrió puertas que el oro por sí solo nunca podría abrir. La sexta lección llegó con el viento: la planificación diligente conduce a la abundancia. Salomón no construyó palacios sin antes calcular cada viga. El hombre empezó a anotar cada gasto, cada entrada, cada sueño y se dio cuenta de que el dinero, como el agua, fluye por agujeros que no podemos ver. Cerró las brechas, recortó gastos superfluos, negoció deudas y vio que, sin fugas, hasta un pozo poco profundo puede llenar un lago. La séptima verdad era un espejo: como el agua refleja el rostro, así el corazón refleja al hombre. Salomón sabía que la prosperidad comienza en la mente. El hombre dejó de murmurar nunca tendré suficiente y continuó declarando mis manos son capaces. Cambió temores por gratitud, incluso agradeció las lecciones de las pérdidas, ya que le hicieron más astuto. La octava lección fue un martillazo: sin visión, el pueblo perece. Salomón no construyó muros sin antes ver la ciudad que protegerían. El hombre trazó un mapa, donde quería estar dentro de 10 años, qué legado dejaría. Cada decisión se convirtió en un ladrillo de ese edificio invisible. Y, como por arte de magia, las oportunidades comenzaron a alinearse como estrellas en el cielo nocturno. La novena revelación fue un suspiro: mejor es un puñado con facilidad que 2 puñados con fatiga. Salomón lo tenía todo, pero nunca permitió que él. Uro te robó el sueño. El hombre ha aprendido a descansar, a celebrar las pequeñas victorias, a no cambiar su alma por monedas. Descubrió que la verdadera riqueza es vivir sin la ansiedad del mañana. Y, finalmente, la décima y más profunda lección: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el deber del hombre. Salomón, en toda su gloria, sabía que la prosperidad sin propósito es como un barco sin timón. El hombre entendió que multiplicar dinero no era un fin,
sino una herramienta: bendecir a su familia, fortalecer su comunidad y dejar un rastro de luz donde quiera que fuera. Años más tarde, cuando miró sus tierras fértiles, sus almacenes llenos y el respeto que inspiraba su nombre, supo que no era la plata ni el oro lo que lo había transformado. Era sabiduría antigua, aquellas palabras escritas por un rey que, siglos atrás, ya conocía el secreto: la verdadera fortuna no está en lo que se tiene, sino en cómo se vive. Y así, como Salomón, no solo se volvió rico sino también sabio. El tiempo, como un río paciente, talló surcos en su rostro y suavizó los bordes de su ambición. Las manos que antes contaban monedas seguían ahora las líneas de un libro abierto al anochecer, mientras los nietos, sentados a sus pies, escuchaban historias que no hablaban de negociaciones, sino de elecciones. Les habló del día en que un pobre le devolvió una bolsa de dinero perdida, rechazando la recompensa, de la viuda que con 3 monedas de cobre alimentó a 10 desconocidos en una tormenta, del hijo pródigo que regresó, no con riquezas, sino con la única herencia que importa: la humildad de reconocer el hogar. Su hogar ya no era un salón de banquetes para impresionar a los comerciantes, sino un refugio donde se partía el pan con aquellos que tenían hambre de algo más que comida. Los viajeros que allí pernoctaron se llevaron no solo provisiones para el camino, sino una pregunta que a él le gustaba hacer, en voz baja, como quien siembra: ¿qué harías si mañana te despertaras con todo lo que siempre quisiste, y descubrieras que nada de eso te hacía feliz? Algunos rieron, otros fruncieron el ceño, pero pocos lo olvidaron. Una noche, mientras la lluvia caía suavemente sobre los techos de arcilla, llegó un mensajero empapado con una carta sellada con cera roja. Pertenecía a un antiguo socio, un hombre que una vez lo había desafiado a enriquecerse a cualquier precio y que ahora, enfermo y solo, no pedía oro, sino perdón. «Tenías razón», escribió con letra temblorosa. «He acumulado tanto que he vaciado mi alma. Dime, todavía hay tiempo para aprender a vivir». Guardó la misiva en el baúl donde antes había guardado los contratos, y por la mañana salió sin avisar, llevándose solo una bolsa con pan, aceite y el libro que Salomón había escrito siglos antes. Encontró a su expareja en una casa junto al mar, donde las olas borraban las huellas de cada paso en la arena. El hombre, consumido por la enfermedad, apenas lo reconoció al principio. Pero cuando sus miradas se encontraron, no hubo palabras, solo el peso de una mano sobre la otra, como un pacto silencioso. Permaneció allí durante semanas, no para curar el cuerpo que ya partía, sino para recordarle a esa alma olvidada que la última moneda valiosa no se gasta, se dona: el perdón. La mañana en que su pareja cerró los ojos para siempre, cavó un hoyo en la arena y enterró allí las joyas que el hombre le había dejado: collares de oro, anillos con tachuelas, el último resto de una vida que había confundido tener con ser. En su lugar plantó una higuera, como hacía en todas las tierras por las que pasó. «Que sus frutos alimenten a los que vendrán después», murmuró, sabiendo que las raíces, invisibles, harían el trabajo que el oro nunca podría: sostener la vida mucho más allá de sí mismo. Cuando regresó a casa, solo trajo consigo la túnica que vestía y un puñado de conchas que le regalaron los niños del pueblo. Su esposa, que lo conocía mejor que nadie, no preguntó por el oro ni por el viaje. Él simplemente sonrió y colocó un plato de sopa caliente sobre la mesa, como hacían los pobres que ahora entendía que eran ricos. Porque las verdaderas fortunas son aquellas que nadie. Un hombre puede robar y ninguna tormenta puede arrebatarle: la paz de una conciencia tranquila, el amor que no se puede comprar y la certeza de que, al final, solo nos llevamos lo que damos. La higuera que había plantado en la ladera lejana ya debía estar brotando, pensó mientras observaba el vapor que despedía la sopa. Las conchas, ahora alineadas en la ventana, reflejaron la luz del atardecer y arrojaron manchas azules en la pared de arcilla. Su esposa, con las manos callosas, amasaba harina para el pan del día siguiente. No dijeron mucho, pero en las pausas entre un gesto y otro había una comprensión que no requería palabras. Esa noche, mientras el fuego crepitaba lentamente, habló de los niños que le dieron las conchas, de los ancianos que compartían historias a la sombra de los árboles, de los ríos que cortaban la tierra como venas de un cuerpo vivo. Ella escuchaba, con las manos siempre ocupadas, tejiendo una manta con los hilos que sobraron del invierno pasado. No era una tela fina, pero sí cálida. Como todo lo que valió la pena. Los días siguientes fueron iguales a los que los precedieron, pero diferentes en lo que no era visible. Se levantaba antes del sol, bebía el agua fría del cántaro y salía al jardín, donde ya empezaban a florecer las calabazas.
A veces me encontraba en el camino con algún vecino y intercambiaban noticias, la lluvia que se avecinaba, el burro que cojeaba, la mujer del herrero que esperaba un hijo. Nadie mencionó el oro ni la falta de él. Lo que importaba era el trigo que creciera, el techo que no goteara, el pan partido en la mesa. Una tarde, un hombre a caballo se detuvo en la puerta. Llevaba ropa fina, pero el sudor de su rostro revelaba un largo viaje. Desmontó con dificultad, como si el peso que llevaba no fuera solo el de las alforjas. Pidió agua, mientras bebía, miró a su alrededor, como buscando algo que no estaba. El hombre de la higuera le sirvió una copa de vino agrio, la única que tenía. He oído que estabas en las minas, dijo el desconocido, secándose los labios con el dorso de la mano. Que volvió sin nada. Él no respondió de inmediato. Señaló las conchas de la ventana, la higuera joven que había plantado en el jardín, las manos de su mujer, marcadas por el trabajo. Volví con todo, dijo finalmente. El desconocido frunció el ceño, como si la respuesta fuera un acertijo. Pero él no insistió. Antes de irse, dejó sobre la mesa una moneda de plata, demasiado brillante para ese lugar. El hombre de la higuera la conservó, no por su valor, sino porque algún día podría usarse para comprar medicinas o semillas. O quizás para ayudar a un viajero sediento, como él mismo hace un día. Años más tarde, cuando la higuera ya daba generosa sombra y las conchas habían perdido el brillo, pero no la memoria, enfermó. No fue una enfermedad repentina, sino un cansancio que se instaló en sus huesos, como si la tierra lo estuviera llamando a regresar. Su esposa se sentó a su lado, mojándose los labios con caldo de pollo, mientras él observaba por la ventana a los pájaros que se acercaban a picotear la fruta caída del árbol. Planté muchas higueras, murmuró una mañana, con la voz tan fina como el hilo de lino que tejía. En lugares que nunca he vuelto a ver. Ella le apretó la mano, áspera como una corteza. Alguien escogió algunos. Otros seguirán dando frutos. Él sonrió. No fue una sonrisa de despedida, pero lo fue de seguro. Porque las raíces que dejó atrás siguieron creciendo, invisibles y fuertes, y las conchas en la ventana aún captaban la luz, incluso cuando el sol ya se había puesto.